Hoy les quiero enseñar cómo tejer esta bufanda a 2 agujas con volados. La parte central está trabajada con punto elástico 2×2 y después levantamos los puntos para formar estos volados que dan un movimiento y detalle muy lindo a esta bufanda. En este tutorial voy a explicar paso a paso cómo montar los puntos, cómo tejer punto elástico, cómo levantar los puntos correctamente y también cómo cerrar los puntos para que el acabado quede prolijo. No es tan difícil como se parece, así que vamos a tejerla. Los materiales: aguja crochet para esconder los restos de lana, tijera, marcadores, una cinta métrica para tomar las medidas, agujas número 3,5. Podemos tejer todo el proyecto con agujas circulares, podemos tejer todo el proyecto únicamente con agujas rectas y también son útiles si tienen estas agujas cortitas, también número 3,5, para tejer esta parte central. Mucho más cómodo tejer con agujas pequeñas. Voy a tejer combinando estos dos colores, estas dos hebras. Aquí el 50% acrílico y 50% lana merino, y aquí acrílico y mohair. Y voy a combinar uniendo así. Siempre para este tipo de proyectos pequeños como calcetines, bufandas, guantes, mitones, podemos obviamente usar lanas que nos por ahí quedaron de otros proyectos. Empezamos a tejer primero esta parte central. Para eso voy a montar 16 puntos sobre 2 agujas. Ahí van 2, 3. Sacamos una aguja y empezamos a tejer. ¿Cómo tejemos? Aquí punto de borde. Paso un punto sin tejer y hago una lazada. Este va a ser punto de borde. Y ahora tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Como tejemos elástico 2×2, 2 derechos, 2 revés. Dos derechos, empieza y finaliza con 2 derechos, y este último punto de borde en esta vuelta simplemente lo tejemos al derecho. Tomamos el punto así por delante, al derecho, damos vuelta, la aguja pasa por debajo de la hebra, pasamos punto sin tejer, la hebra pasa así hacia atrás y hacemos una lazada. Este va a ser punto de borde. Y ahora tejemos como se nos presentan los puntos. Serían 2 puntos al revés, 2 al derecho, 2 revés, 2 derecho. Y finalizando la vuelta, este punto de borde lo tejemos de la siguiente forma. Aquí hay una lazada y punto de borde. Tejemos así 2 puntos juntos al derecho. Damos vuelta el tejido y vamos a tejer una vuelta más. Simplemente para que se entienda, punto de borde, paso punto sin tejer, la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer, pasamos la hebra aquí en el medio, hago lazada y tejo con elástico 2×2, 2 al derecho, 2 al revés, y la vuelta finaliza con punto de borde así. Esta lazada y este punto tejemos al derecho. Bueno, y así voy a tejer el largo que necesitamos para esta parte de la bufanda, la parte central, que es más larga.
166 centímetros en mi caso. Y ahora vamos a ver cómo cerrar los puntos. Miren, los puntos que se nos presentan al derecho cerramos como punto derecho, y los que se nos presentan al revés cerramos como punto revés. Aquí voy a tejer dos puntos juntos al derecho, punto derecho, entonces dos puntos juntos al derecho. Aquí punto revés, entonces la hebra pasa por delante y cerramos los puntos tejiéndolos al revés. Uno, o sea, la hebra por delante, así, y dos. Punto derecho al derecho. Punto revés al revés. Y finalizamos tejiendo al derecho los últimos puntos. Cortamos aquí la hebra, la pasamos por dentro y con la aguja crochet después se esconde aquí por detrás. Después de tejer la parte central, empezamos a tejer esta parte con volados. Tomamos el contorno de nuestro cuello, en mi caso son 39 centímetros, y vamos a restar un par de centímetros porque al usar aquí se estira un poquito, y aproximadamente, a ver, aquí tengo el ancho 37 centímetros. Con un marcador marcamos el centro de este elástico, ¿no? Lo doblamos así por la mitad, buscamos el centro, marcamos con un marcador, con otro marcador marcamos, por ejemplo, si son 37 centímetros, 37 dividimos por 2, entonces van 18 centímetros y un poquito más para un lado y para otro lado. Colocamos los marcadores, uno y otro. Aquí tengo un marcador donde voy a empezar a subir los puntos, marcador del centro y otro marcador. ¿Cómo vamos a subir los puntos? Vamos a, de un punto, subir dos. Miren, empiezo por aquí. De un punto subimos dos puntos, o sea, aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Para qué les muestro esto ahora? Porque la cantidad de puntos en total que vamos a montar tiene que ser múltiplo de 5, más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. O sea, nosotros colocamos marcadores y tengo que contar cuántos puntos hay de este marcador a este. Yo tengo 90 puntos aquí. Serían 85 puntos del motivo, 3 puntos de equilibrio y 2 puntos de borde. El motivo aquí empieza, miren, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. 5 puntos, 5 multiplicado, o sea, 5 más 5 más 5. Empieza aquí por 3 puntos al derecho y finaliza con 3 puntos al derecho. Estos 3 puntos son los puntos de equilibrio. Entonces, ¿cómo está quedando? Aquí voy a subir 45 puntos desde este marcador hasta el centro y desde el centro hasta este marcador 45 puntos. Es un número impar, por eso ¿cómo voy a hacer? Aquí voy a subir de un punto uno solo, punto de borde, y después de cada punto voy a subir de a 2 puntos. ¿Dónde está este primer marcador? Tomamos los puntos así y voy a subir un punto.
Ahora de un punto hacemos 2. Sigo tejiendo así, la hebra puesta doble para que después no hacer tantos nudos. Tomamos por detrás el punto, lo tejemos al derecho y por delante, o sea, sacamos un punto. Ahora sí voy a dejar esta parte y voy a trabajar simplemente con la hebra con la que vamos a tejer. Y repito, miren, este es el punto, ¿no? Se nota. Tomamos por detrás y por delante. Por detrás de un punto hacemos 2 puntos. Y así voy a subir todos los puntos hasta este marcador. Les recomiendo que cuenten los puntos que subieron para no equivocarse y después no destejer. Vamos a empezar a tejer por el lado revés, ya que nosotros cuando montamos los puntos, este es el lado derecho. Como sabemos, porque aquí la vuelta empieza con 2 puntos al derecho. Por eso me pareció que queda mucho más lindo, que esta va a ser la lado derecho. Sobre el lado del revés empezamos a tejer una vuelta de inicio, donde vamos a distribuir los puntos de la siguiente forma. Bueno, este marcador ya lo podemos sacar, ya conté los puntos, ya los subimos. Primer punto de borde lo tejemos igual que tejimos aquí, punto paso sin tejer y hacemos una lazada. Y ahora empiezo a tejer con 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho y repito el motivo. 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho y así tejo toda la vuelta. 3 al revés, 2 al derecho. Finalizo la vuelta con 3 puntos al revés, igual que empezamos. Y último punto de borde al derecho. Damos vuelta al tejido y empezamos a tejer vuelta número 1, como se nos presentan los puntos. Punto de borde, paso sin tejer y hago lazada. Y tejemos 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 3 al derecho, 2 puntos al revés. Esta va a ser la vuelta número 1, lado derecho. Vuelta número 2, también tejemos cómo se nos presentan los puntos, o sea, la vuelta del lado del revés, cómo se nos presentan los puntos. En la vuelta número 3 vamos a agregar los puntos. ¿Dónde los vamos a agregar? Miren, aquí tengo 3 puntos al derecho. Vamos a agregar puntos antes y después. Después tejo 2 puntos al revés, aquí antes y después. Primer punto de borde, paso sin tejer, hacemos lazada y aquí tengo 3 puntos al derecho. Al principio aquí no voy a agregar punto, o sea, voy a tejer 3 puntos al derecho y a partir de aquí sí empiezo a agregar puntos. Lo hago de la siguiente forma, así. Agregamos un punto, 2 puntos al revés, agregamos otro punto, 3 puntos al derecho, agregamos un punto, 2 puntos al revés,
agregamos otro punto, 3 puntos al derecho, agrego un punto y así voy a tejer toda esta vuelta agregando puntos antes y después de los 3 puntos al derecho. Finalizando la vuelta, agregamos un punto y voy a tejer 3 puntos al derecho. ¿Por qué aquí no agrego un punto? Aquí de este lado lo hice, miren, pero primero que no se ve atrás y segundo me parece que este punto, bueno, se puede no agregar, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Aquí lo agregué, aquí de este lado no. O sea, antes de estos 3 puntos, un punto más y bueno, punto de borde al derecho. Esta sería la vuelta número 3. Vuelta número 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos como se nos presentan los puntos. Estos puntos que agregamos, tejemos con el punto al revés. En las vueltas del revés y al derecho en las vueltas del derecho. Bueno, punto de borde. Aquí van 1, 2, 3 y este punto que agregamos 4 puntos al revés, 2 puntos al derecho. Aquí el punto que nosotros agregamos, tejemos al revés, serían 5 puntos al revés. Este es el lado revés del tejido. 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés, 2 puntos al derecho y resulta que aquí de este lado, desde el lado del derecho, aquí empezamos con 3 puntos y ahora ya son 5 puntos y con estos aumentos se forman estos volados y vamos a tejer vuelta número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como se nos presentan los puntos en centímetros. Esta medida vamos a tomarla. Miren, el ancho, falta cerrar los puntos, ¿no? Pero de todas formas, aquí el ancho total 15 centímetros. Y el volado mide 5 centímetros. Aquí punto elástico sin estirar, así como está. También 5 centímetros. Por último, faltaría aquí cerrar los puntos. Aquí empezamos a cerrar tejiendo 2 puntos juntos al derecho, o sea, los puntos que se nos presentan al derecho cerramos como puntos al derecho, igual que lo hicimos con este elástico que va por el centro de la bufanda, y los puntos que se nos presentan aquí al revés los cerramos al revés. También tejemos 2 puntos juntos aquí al revés. Serían que cerramos 2 puntos al revés y 5 puntos al derecho. 2 puntos al derecho. Cerramos al derecho. Por último queda esconder estas lanitas que cortamos simplemente con la aguja crochet. Ya lo he mostrado varias veces. Por detrás. Espero que este tutorial les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.